Génesis, en el capítulo 2, libro de Génesis, capítulo 2. Bueno, si en algún momento del mensaje golpeo el piso así, es porque necesito saber que está el piso. Cuando mi salud no está bien, a veces no siento dónde estoy, así que tengo que asegurarme que esté eso ahí. Pero no se preocupe, vamos a meternos en la palabra de Dios. Y hoy elegí un título un poco extenso para nuestro mensaje. Nuestro tema hoy va a ser el soplo del Creador, una actitud repleta de amor. Ese va a ser nuestro mensaje hoy. El soplo del Creador, una actitud repleta de amor. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 2 y verso 7. Dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sin duda alguna, cuando Dios creó al hombre, eso fue un acto de amor. La palabra que usa aquí el texto es que Jehová Dios formó al hombre. Esa palabra formar nos habla como de la presencia de un artesano. Por eso hablamos de Dios como el divino alfarero. Él se las ingenió y tomó del polvo de la tierra y le dio la forma al hombre y acabó su obra perfecta, una obra maravillosa, una obra bellísima. Cuando nosotros miramos nuestro cuerpo, cada cosa ahí en su lugar, cada órgano ahí en su lugar, esto es como, entre comillas, como una máquina perfecta. Dios trabajó, Dios se inspiró en eso y Dios tomó del polvo de la tierra. Y esto es un detalle importante porque el hombre no fue hecho de polvo de oro, el hombre no fue hecho de diamantes triturados, el hombre fue hecho del polvo de la tierra. El barro, una sustancia inanimada, recibió el soplo de Dios y apareció la vida. Dios le dio forma al hombre, le dio su soplo y apareció la vida. ¿Por qué Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y le puso Adán? La palabra hebrea Adamá, Adamá, esa es la palabra que significa tierra, y el hombre está hecho de eso. Esa es nuestra sustancia. Hemos sido hechos del polvo de la tierra. Dios sopló ese aliento celestial y aquí estamos, aquí estamos. Usted pudo haber visto ahí que el hombre no apareció aquí como el resultado de una evolución de especie. El hombre no aparece aquí como el resultado del Big Bang, de una gran explosión. Como usted pudo observar, no aparece ninguna clase de mono en este acto creador. Nosotros venimos de Dios, Él nos formó. Aquí están los detalles de cómo fuimos formados, de cómo hemos sido creados, y en nosotros está la esencia de Dios. Sopló aliento de vida en nosotros, y eso es la demostración de una actitud repleta de amor. Me gustó, no lo tenía en mi mensaje, el texto que leyó el hermano Claudio de Eclesiastés. Y después ustedes lo pueden repasar, capítulo 12, del verso 5 al 7, cuando dice que después volvemos al Eterno, y ahí habla que fuimos creados del polvo de la tierra. Pero yo le quiero llevar al libro de Job para que usted vea acerca de esto. En primer lugar, en el libro de Job, en el capítulo 10, versículo 8. El libro de Job, el capítulo 10 y el versículo 8. Así nos dice la palabra del Señor. Job, el capítulo 10 y el versículo 8. Dice Job: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves
y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. En esta respuesta que Job le da a uno de sus amigos que se llamaba Bildad, Job le explica a partir de este verso 8 que las manos de Dios le formaron a él. Él asegura, yo soy una creación de Dios. Y luego en el versículo 9 le dice, acuérdate que como a barro me diste forma. Lo que mencioné al comienzo, Dios como un artesano, como un divino alfarero, trabajó en ese polvo de la tierra, humedeció ese polvo, se lo hizo barro y le dio la forma al hombre y le sopló aliento de vida, que Job después lo va a explicar. En el versículo 11 dice Job, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Lo que expliqué, una maquinaria perfecta, puso cada órgano en su lugar, le dio forma. Y esto lo está diciendo Job. Él está reconociendo cómo Dios trabajó en él para terminar esa obra perfecta que es el hombre. Y dice en el versículo 12, vida y misericordia me concediste. Esta es una actitud repleta de amor. Vida y misericordia me concediste. A través de nuestra creación, Dios demostró una actitud repleta de amor. Me vestiste de hueso, me vestiste de piel, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Así que no es todo lo que el libro de Job dice acerca de cómo hemos sido creados. Un poco más adelante, en el capítulo 32, por favor, del libro de Job, en el capítulo 32 y en el versículo 8. Mire cómo dice Job aquí. Job, en el capítulo 32 y versículo 8, dice él, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ahí habla Job del espíritu. Ese espíritu, Dios nos colocó el espíritu en nosotros. La Biblia enseña que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y ahora Job dice, yo sentí el soplo del omnipotente, el soplo del Dios todopoderoso que nos dio vida. Ese soplo está dentro nuestro. Y hermanos, cada vez que nosotros respiramos, es el soplo de Dios que entra y nos mantiene con vida. Cuando dejamos de respirar, el soplo de Dios se alejó de nuestra vida. Como se leyó en Eclesiastés, volvemos a la morada eterna. Observe aquí en Job, pero ahora el capítulo 33. Job, el capítulo 33, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. La conclusión es muy clara, hermanos, estamos vivos, tenemos vida, porque hemos recibido el soplo del Omnipotente. Job lo asegura de manera simple y contundente, el soplo del Omnipotente me dio vida. En el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de esto, la palabra ruaj es una palabra que se usa para describir el viento o el espíritu o viento. Y la Biblia utiliza la palabra oxígeno. Esa palabra que usamos en nuestra lengua para referirnos al aire, lo que respiramos, oxígeno. Esa palabra en el idioma griego quiere decir engendrar vida, el que da vida. En ese soplo que Dios nos dio, nos llenó de oxígeno y engendró vida, nos dio vida. Pues esto es el soplo de Dios, una actitud repleta de amor. Bien, ya hemos visto cómo Dios nos creó. Y ahora quiero hablarles unos minutos acerca del soplo de Dios y la Biblia. El soplo de Dios y la Biblia. Primer texto, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si podemos ir hasta ahí, por favor, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16.
Mire cómo dice allí la palabra, segunda de Timoteo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Comienza el texto diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración es la palabra soplo, es la palabra exhalar, ese es el término. Lo que quiere decir que la Biblia nació como parte de un soplo de Dios. Dios exhaló y nos dio su palabra. Y ahora dice que toda esta palabra es inspirada por Dios. El Espíritu Santo de Dios es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo de Dios guió a los escritores por un periodo aproximado de 1600 años. El Espíritu Santo eligió a unos 40 escritores que no eran contemporáneos, muchos de ellos, es decir, que no vivieron en la misma época. En un periodo de 1600 años tenemos en nuestras manos hoy 66 libros que son la palabra inspirada por Dios. Esta es la palabra eterna, esta es la verdad indestructible. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí está el soplo de Dios frente a nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor maravilloso de la Biblia. ¿Cómo la hizo? Con su soplo. Exhaló, sopló y apareció la escritura ante nosotros utilizando a esos hombres. Usó pescadores, usó labradores, usó profetas, usó apóstoles, usó médicos, diferentes clases de personas, de diferentes niveles sociales. Todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy tenemos una palabra, una Biblia confiable. La palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, agrega algo más a esto. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, disculpe, versículos 19 a 21. Mire cómo dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, bien dije al comienzo, capítulo 1, versículos 19 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Dice así el texto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Trataré de explicar este texto. Dice la parte final que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados, recibieron el soplo de Dios, la exhalación de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y ellos fueron poniendo todo lo que el Espíritu Santo les fue guiando. Nadie puso un pensamiento propio, nadie puso una idea personal. Lo que hoy tenemos como la Biblia, como la palabra de Dios, es todo lo que Dios sopló sobre los hombres para que esté entre nosotros su verdad, su palabra eterna. A veces hablamos de inspiración. Algunos de nosotros quizás somos medio románticos y en alguna etapa de la vida escribimos algún poema de amor o algo así, describiendo un paisaje, alguna cosa, alguna canción, y cuando escribimos dice, ay, hoy estoy inspirado y escribí. Esa inspiración humana no tiene nada que ver con la inspiración de Dios. La inspiración de Dios tiene que ver con un soplo, con una revelación que le dio capacidad a los hombres de darnos a conocer cosas que antes nunca fueron dichas.
Lo que tenemos aquí en la palabra de Dios era todo una palabra desconocida. Dios sopló, usó al hombre como instrumento y nos reveló su verdad. Su verdad está aquí entre nosotros. El soplo de Dios es lo que produjo la Biblia, la palabra. Y por eso la palabra Biblia, que viene del idioma griego, biblo, significa el libro. El libro es el libro que está sobre todos los libros y es tan maravilloso porque la Biblia es el soplo de Dios. Y ahí hay una actitud de amor. Porque la Biblia, hablando de sí misma, dice que ella es lámpara a nuestros pies. Y ahí yo veo el amor de Dios para guiarnos en esta vida. Muchos han agarrado caminos torcidos, muchos son las ovejas descarriadas en la historia humana, pero muchos han elegido la Biblia como lumbrera a los pies, lámpara para nuestro camino. Y Dios puso la Biblia para que sea guía para el hombre, para que el hombre no esté abrazando el pecado y abrazando la desgracia, sino que se guíe por la Biblia para tener bendición celestial. Amén. La Biblia es el soplo de Dios. La Biblia nos edifica a nosotros. La Biblia nos bendice a nosotros. La Biblia nos fortalece a nosotros. La Biblia nos aconseja a nosotros. Hay consejos para la iglesia, hay consejos para la familia, hay consejos para los abuelos, para los hijos, para los nietos. Tenemos toda clase de consejos en la palabra de Dios. La Biblia es el soplo de Dios para que nosotros sepamos cómo conducirnos en esta vida. Y mire cómo andan, y miren cómo terminan los que no le dan un lugar a Dios en su vida. Y aquí está, toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos el amor de Dios cuando nos creó. Vimos el amor de Dios cuando sopló y nos trajo su palabra. Decía Pedro aquí que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque la Biblia tiene poder para romper con el poder de las tinieblas. Es una antorcha que alumbra, es una antorcha que guía. Dios sopló y tenemos la escritura, pero un día Dios también sopló y nació la iglesia. Dios puso su soplo, creó al hombre. Dios puso su soplo, creó la Biblia. Pero un día Dios también sopló y nació la iglesia. Pues vea esto, Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y leemos allí versículo 1 a 4. Mire cómo Dios comenzó la iglesia en esa ceremonia que era conocida con el nombre de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de la raíz de penta, que quiere ser 50. Después de 7 semanas de las fiestas de las cosechas, al día siguiente, 7 por 7, 49, al día siguiente se celebraba esta fiesta de Pentecostés. Y en una de esas celebraciones en la ciudad de Jerusalén, el Espíritu Santo descendió allí. Vamos a notar el soplo de Dios y cómo surgió la iglesia de Cristo. Observe por favor, Hechos 2, versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Solo lo menciono porque lo hemos estudiado al detalle en otra oportunidad. Todos los que estaban sentados, unánimes y juntos, sentados, unánimes y juntos, eran 12 hombres. No eran 120 que eran mencionados en el capítulo 1. No eran una enorme multitud, solamente 12 hombres. Eran los 11 apóstoles más Matías, que había sido contado como apóstol reemplazando a Judas, el traidor. Así que eran 12 hombres sentados, unánimes y juntos. 3 palabras dice la Biblia para describir. Y de pronto un estruendo, una explosión, algo que no era normal. Y de pronto sopló el viento recio. Al comienzo le dije, la palabra ruaj es la que se traduce como espíritu o viento.
Ahí está el soplo de Dios. Ese viento recio, ese era el soplo de Dios. Y aquellos hombres fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. No las tonterías que se escuchan en el culto moderno, que no tienen ningún sentido. Esos hombres hablaron en lengua para predicar el Evangelio a gente extranjera, para que recibieran el camino de salvación y el mensaje de salvación en su propia lengua. ¿Cómo yo puedo saber que eran 12 hombres los cuales Dios sopló y los llenó con su Espíritu Santo? Bueno, por la Biblia lo sé. Observen, capítulo 2 de Hechos, verso 14. Ahí está la prueba, que no eran más de 12, no eran 120, no eran 100. El Espíritu Santo sopló sobre esos hombres, fueron llenos esos hombres del Espíritu y fueron 12 nada más. Observe, y esas lenguas eran solamente para predicar el Evangelio a gente que venía de otros países. Observe, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 más Pedro, ¿cuántos son? 12, ¿verdad? Y alzó la voz. ¿Quién alzó la voz? Pedro y los 11. O sea que los que estaban predicando eran 12 personas. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Los hombres recibieron el soplo de Dios, estaban juntos, estaban allí unánimes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. 12 hombres se pusieron de pie. ¿Por qué? Porque el versículo 2 decía que estaban sentados. Y ahora se pusieron de pie. Eran 12, llenos del Espíritu. Comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio. Había una multitud enorme escuchando esa predicación. Estos hombres recibieron el soplo de Dios, el aliento de vida, el poder de Dios estaba en ellos. Y mire cuál fue el resultado de esa predicación. Versículo 37. Hechos 2, verso 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Cuánto era Pedro más los otros? 12 personas. Así que la enorme multitud se dirigió a 12 personas que recibieron el soplo de Dios, que recibieron el aliento de vida, que recibieron la llenura del Espíritu, que se pusieron de pie para predicar la palabra. Y la multitud, al escuchar esas prédicas tremendas, fueron impactados, se compungieron de corazón. Esa palabra, se compungieron, quiere decir que la palabra de Dios les traspasó el alma. Porque ella es la espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice la Biblia. Y ahora se dirigieron a Pedro y a los otros apóstoles, 12 en total, y le dijeron: varones, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observe cómo sigue esto. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron salvos. Y la iglesia que nació con los apóstoles ahora recibía 3,000 personas más. La iglesia comenzó a crecer, a tomar un impulso, una dinámica tremenda. Todo empezó con el soplo de Dios. Ese viento recio que sopló, que le llenó con el Espíritu Santo. Y aquellos que pocos días antes, cuando Cristo fue crucificado, la Biblia dice que ellos estaban en una habitación tristes y llorando. Pero el soplo de Dios hizo la diferencia. El soplo de Dios los llenó de valor, de coraje santo, y salieron de ese encierro, y salieron a dar testimonio, y salieron a predicar: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y la gente creyó, fue bautizada, se arrepintió de sus pecados, y recibieron el Espíritu Santo, el sello, la garantía de que son herederos de la vida eterna. Dios sopló un día en el polvo de la tierra y creó al hombre. Dios sopló un día y creó la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Dios sopló un día y creó la iglesia, pero un día también Dios sopló y hizo que el hombre naciera de nuevo. Este es un tema muy interesante. Dios sopló y el hombre nació de nuevo, un segundo nacimiento.
Veamos de qué se trata esto. Evangelio de Juan, el capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, allí Dios sopló y enseña cómo el hombre puede experimentar un nuevo nacimiento. Aquí en este capítulo encontraremos al Señor Jesús, encontrado con un líder religioso. La Biblia dice que era un principal en la sinagoga que se llamaba Nicodemo. Observe lo que pasó aquí. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga atención a esa frase sobre el nuevo nacimiento. Dijo Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por tercera vez en este párrafo aparece la expresión: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona? El verso 8 lo explica. Dice: el viento, viento, ruaj, espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Note esa palabra Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Nicodemo era un hombre que sabía mucho sobre las Escrituras, pero estaba ignorando el tema principal, que es la vida eterna, que es la salvación eterna, el nuevo nacimiento. Al modo tal que cuando Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Aquí usamos una expresión: cuando alguien se equivoca, Pedro se agarró para el lado del tomate, dice, ¿no? Eso le pasó a Nicodemo. No entendía qué era el nuevo nacimiento. Y entonces, en su confusión, Nicodemo le dice a Jesús: ¿acaso un hombre viejo como yo tiene que entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Jesús le dice: error, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es un nacimiento. El nuevo nacimiento, dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso no te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. 3 veces le da esa expresión. Ustedes y yo, hermanos, un día hemos nacido del modo natural. De la unión de nuestro papá, de nuestra mamá, nacimos nosotros, es el nacimiento natural. Pero el nuevo nacimiento que habla Jesús es un nacimiento que viene de lo alto, es un nacimiento que viene de Dios, es un nacimiento espiritual. Y si una persona no experimenta esa clase de nacimiento, no podrá heredar el reino de Dios, no podrá tener vida eterna, no podrá tener salvación eterna. Por eso este tema es de suma importancia, estar seguro que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? Porque muchos, al igual que Nicodemo, entran en un estado de confusión. Aún no entiendo cómo es eso. Y Jesús dice: tú viste, Nicodemo, como el viento sopla. Dice: tú no sabes de dónde viene el viento, ni sabes a dónde va. Y nosotros podríamos decir: ni sabemos a qué velocidad se maneja el viento. Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un día Dios actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace 3 cosas. Jesús dijo: nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, cuando nosotros tomamos conciencia que somos pecadores, no porque seamos inteligentes o genios,
Reconocemos que somos pecadores porque el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestra vida y Él nos convence. Eso quiere decir que nos lleva al punto de convicción. Tomamos convicción de que somos pecadores y que hemos ofendido a un Dios santo, que hemos lastimado a un Dios santo, y entonces nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero insisto, no porque seamos inteligentes, sino porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestra vida, trabajando, está guiándonos a que podamos arrepentirnos. Por eso un hombre no puede tener el regalo de la vida eterna por mérito propio, por obra propia. El hombre es salvo por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo que nos hace crear en nuestra vida la convicción de que somos pecadores. Y al entender que somos pecadores, también entendemos que necesitamos un Salvador. Amén. ¿Cómo sucede eso? Algunos fueron salvos en este lugar, otros fueron salvos en una plaza, otros fueron salvos escuchando una predicación en la radio. Alguien fue salvo como yo, estaba en la puerta de un hotel y alguien me predicó y conocí a Jesucristo como mi Salvador. A otros en una cancha de fútbol, en diferentes lugares. Usted no sabe el Espíritu, es como el viento, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Dios obra. La Biblia usa esta expresión, la multiforme gracia de Dios. De diferentes maneras, Dios llega a nuestra vida, así como el viento, se mete en nosotros, nos salva y sopla en nosotros aliento de vida. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando creímos en Cristo, la Biblia dice que fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Cuando creímos en Cristo, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a ser morada en nosotros. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos en Cristo como el Salvador, fuimos llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos vencedores en nuestra vida cristiana, experimentamos la plenitud del Espíritu Santo. Eso solo lo menciono, pero son 5 doctrinas muy profundas en la Biblia, ignoradas en casi todos los cultos modernos. Muchos de los que hablan sobre el Espíritu Santo y hablan ahí cosas son ignorantes sobre el tema. Pero esto es lo que sucede y les voy a repetir. Yo creo en Jesús como mi Salvador y soy ungido con el Espíritu Santo de Dios. Cuando creo en Cristo como mi Salvador. Esa unción es permanente. No hay nuevas unciones, ni doble unciones, ni triple unciones. Como dicen los cultos modernos, si usted da una buena ofrenda va a tener doble porción, triple. Eso no dice la Biblia. No dice. Una frase del Antiguo Testamento que la tergiversan, pero no es la verdad bíblica esa, de doble porciones, triple porciones y cosas por el estilo. Cuando creo en Cristo como mi Salvador, soy ungido y esa unción es permanente. En el mismo momento también, cuando creo en Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en mí. Jesús dijo estas palabras: es necesario que yo me vaya y venga el Consolador, y Él estará entre vosotros y morará en vosotros, dijo Jesús. Creí en Él, el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Creí en Jesús, fui sellado con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1, verso 13, dice, habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es la garantía, es el acto legal de que somos hijos de Dios, es el acto legal que garantiza que somos herederos de la vida eterna, el sello del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy caminando con el Señor en obediencia, experimento la llenura del Espíritu Santo. Esa es la muerte del yo para llenarme de Dios. Y así debe vivir cada cristiano. ¿Sí? Y por último mencioné la plenitud del Espíritu. Esa experiencia con el Espíritu Santo solamente la tienen aquellos que tienen victoria continua sobre el pecado. Eso viven en la plenitud del Espíritu. De estas cosas Jesús le estaba hablando a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar todo esto que recién les he mencionado. El viento sopla, el soplo de Dios, y somos salvos. Dios sopló, creímos en Jesús como nuestro Salvador y somos salvos por su gracia, por gracia de Dios. El hombre sopló, Dios sopló y creó al hombre. Dios sopló y creó la Biblia, la palabra de Dios. Dios sopló y creó la iglesia. Dios sopló y hizo que el hombre naciera de nuevo. Y ahora les diré esto: cuando Dios sopla, puede nacer nuestro ministerio para Él.
Ministerio es todo lo que nosotros hacemos para la gente, para obedecer a Dios. Cuando Dios sopla, puede nacer un ministerio, un trabajo que yo hago para Dios. Veamos algo de esto, por favor. Si vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6. Vamos a observar aquí ese soplo de Dios para nuestro ministerio, nuestro trabajo para el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice Pablo al predicador joven Timoteo, dice que avives el fuego del don de Dios. Estamos ahí en una jornada, un asadito, unos chorizos a la parrilla, hay que encender el fuego. Y ahí el carbón empieza a hacer esos ruiditos. ¿Y cómo avivamos el fuego? Tomamos ahí un cartón o algo, ¿no? O si no, directamente soplamos hasta que empieza a aparecer la llama. Esa es la idea de este pasaje. Es lo que Dios dice para aquellos que me quieren servir, para aquellos que quieren trabajar en mi obra. Tienen que avivar el fuego, tiene que haber un soplo espiritual. Y un día Dios nos sacó del pecado, nos trajo a la iglesia y nos distinguió. Algunos cantan al Señor, otros predican al Señor, otros enseñan la Biblia a los niños, otros administran la economía de la iglesia. Todos tenemos una función, todos tenemos un ministerio, algo para hacer para Dios por medio de la gente. Y Dios dice: aviva el fuego del don que está en ti. ¿Sabe qué? Porque a veces estamos apagados, a veces no estamos sirviendo al Señor, a veces no estamos siendo constantes en nuestro camino de la fe, a veces nos hemos quedado estancados, empantanados. Algunos cristianos se han caído en el camino, andan arrastrándose, no están viviendo la vida espiritual, apenas sobreviven en este mundo. Y a esa clase de gente Dios dice: sopla, sopla, aviva el fuego, que se vuelva a encender en tu vida la llama santa, que vuelva a aparecer fuego celestial en tu vida y empieces a trabajar para Dios y a servir para Dios. Eso es todo un llamado del Señor. Amén. Y cuando nosotros leemos este texto y escuchamos este texto, tenemos que decir: ¿no será que Dios me está hablando a mí que tengo que avivar esa llama santa? Ya ese don está instalado en mí, el Espíritu Santo está en mí. Algo tiene que removerse, algo tiene que agitarse dentro de mí. Algún pecado tendré que abandonar, algún camino tendré que dejar y tendré que volver a la fe y a la comunión con el Señor. Y tendré que dejar de andar frustrado de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, y venir a Cristo y que me dé nuevas bendiciones a mi vida. El fuego de Dios tiene que avivarse. Nadie puede servir a Dios con el fuego apagado. El fuego de Dios es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Dice el Evangelio de Juan 5, verso 35, hablando de Juan el Bautista: él era una antorcha que ardía y alumbraba, y muchos quisieron regocijarse en su luz. Ahí está el cristiano antorcha, el hombre que era luz, el hombre que tenía fuego de Dios, tenía la llama santa. Y por eso Jesús dijo acerca de ese hombre llamado Juan el Bautista: de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Ese hombre tenía el fuego de Dios, el fuego del servicio, tenía fuego en sus pies que le movilizaba para predicar la palabra, tenía fuego en su corazón. Quizás como Jeremías dice que sentía el fuego de Dios en sus huesos. Y algo así necesitamos, hermano. Esa experiencia necesitamos. Porque a veces nuestras vidas están muy apagadas. A veces estamos muy quedados en el camino del Señor. A veces somos muy inconstantes en el camino del Señor y necesitamos de esa llama santa que vuelva a encenderse. Pablo dice a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Una vida con fuego de Dios, una vida con fuego espiritual. Esa es una vida con dinámica, con entusiasmo, con gozo, con ganas de tener victoria. Es una vida que va siempre adelante, que no está ahí detenido por obstáculos. Es un cristiano victorioso, un cristiano con fuego en sus huesos. Esa clase de cristiano necesitamos ser.
Entonces necesitamos el soplo de Dios sobre nuestro ministerio, el soplo de Dios sobre el trabajo que queremos hacer para Él. Y entonces tomar una fuerza, se lo diré cómo. Acompáñame por favor al Salmo 92 y le voy a decir qué clase de fuerza es la que necesitamos. En el Salmo 92 y en el versículo 10, ahí nos vamos a detener. Salmo 92 y el versículo 10. Mire cómo dice la palabra del Señor. Salmo 92, versículo 10. Dice la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el aceite? ¿Con qué está relacionado en la Biblia? Siempre vamos a encontrar que el aceite es una figura del Espíritu Santo. Muchas veces el aceite está relacionado con el Espíritu Santo. Y dice aquí el salmista, dice en la parte final: seré ungido con aceite fresco, soplo de Dios, aire fresco de Dios en mi vida, aire fresco de Dios para mi vida personal, aire fresco de Dios en mi vida laboral, aire fresco de Dios en mi vida familiar, aire fresco de Dios en la vida de iglesia. Necesito ser ungido con ese aceite que venga de Dios, ese soplo de Dios para mi ministerio. ¿Y qué voy a conseguir con eso? La fuerza del búfalo. Imaginen, un búfalo supera la tonelada, más de 1000 kilos. Cuando se producen esas estampidas de búfalo y aquella tierra tiembla por todos lados ante el paso de esas bestias, esa clase de fuerza que nada lo detiene es la que puede tener un cristiano que tiene fuego de Dios, soplo de Dios en su ministerio, aceite fresco en su vida. Así que tenemos que servir a Dios, pero tenemos que buscar a Dios que Él sople sobre nuestro ministerio y empecemos a hacer bendición para otra gente. Amén. Dios sopló, hizo al hombre. Dios sopló, hizo la Biblia, su palabra. Dios sopló, hizo la iglesia. Dios sopló y produjo el nuevo nacimiento. Dios sopló y hay un ministerio fructífero. Y en los últimos 2 puntos que tocaré con ustedes, les diré que un día Dios sopló e hizo renacer a una nación, a la nación de Israel. Les llevaré un momento al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, capítulo 37. No leeré todo allí, solamente un par de textos salteados que reflejan la idea que les quiero transmitir, de que un día Dios sopló, y no fue hace mucho tiempo, se lo voy a decir cuándo fue. Dios sopló y renació la nación de Israel. Observe conmigo, por favor, Ezequiel, el capítulo 37. Ezequiel, el capítulo 37. Y usted va a encontrar algunas expresiones parecidas a las que Job utilizó. Observe. Ezequiel 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué era el espíritu? Viento, soplo de Dios. Dice: hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios sopló y el hombre nació a la vida. Soplaré y viviréis. Verso 6. Pondré tendones. Esto es lo que decía Job cuando fue creado. Mire: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Todo lo que dijo Job. O sea que Dios no tiene distintas fórmulas de creación, distintas formas de dar vida. Siempre es igual. Sopla y pone ahí tendones, y pone carne, y pone piel, forma el hombre, construye, da vida. Dice ahí:
y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Amén. Verso 7, profeticé, fue como me fue mandado, y hubo un ruido, lo que pasó en Hechos capítulo 2. Yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Verso 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y, ¿qué palabra usa? Sopla sobre estos muertos y vivirán. El Espíritu de Dios sopló otra vez, y esos huesos secos en gran manera volvieron a vivir. Ahora, esto es para toda una predicación. Pero yo les dije que este pasaje hablaba de la restauración, del renacimiento de la nación de Israel. Y les dije la fecha. Esto se vivió el 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años de historia, Israel renació por el soplo de Dios y comenzó a ser una nación. Espera un momento. ¿Cuándo Israel dejó de ser nación? Aquel día que dice el Evangelio, dice que cuando miraron a Cristo en la cruz y empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale, y vieron al Señor en la cruz, y todo el pueblo dijo, eso dice Mateo 27, 25, y todo el pueblo dijo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando despreciaron a Cristo, el Hijo de Dios, y ellos votaron para que sea muerto en la cruz, dijeron, si va a haber un castigo, que sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Vinieron los romanos, años 70 después de Cristo, unos 35 años después de la muerte de Cristo. Tito, el emperador romano, arrasó Israel, mató 1.100.000 judíos, destruyó el templo de Dios, que hasta el día de hoy no lo han levantado. Ese templo será levantado, porque ahí estará el anticristo, dice la Biblia, en ese templo. Y allí están casi 2000 años, pero el 14 de mayo de 1948, Dios volvió a soplar. Israel comenzó a ser una nación, y hoy ya tienen un poco más de 7 millones de judíos en ese territorio. Ahora la prueba para ustedes. ¿Cómo sé que está hablando de la nación de Israel este texto? Bueno, porque la Biblia lo dice. Observen conmigo, verso 11. Ezequiel 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿quién dice su Biblia? La casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu en vosotros y viviréis. En otras palabras, va a soplar aliento de vida, y lo hizo. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahí está, sopló Dios. En esa nación que era un montón de huesos muertos, abrió los sepulcros, sopló aliento de vida, y hoy son, con una población de 7 millones, son el centro de la tierra, el centro del planeta que estamos habitando. Ahí está Israel. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo eterno de Dios. Todo renació allí cuando Dios volvió a soplar aliento de vida en esa nación. Y ahora ya para la parte final de nuestro mensaje, necesitamos que Dios sople aliento de vida sobre nuestra familia. Nuestras familias a veces son un caos. Nuestras familias están en crisis. Hijos por un lado, matrimonios separados, distanciados, desencuentros, conflictos. Todo es un desastre en el ámbito familiar.
Necesitamos que Dios sople sobre nuestra familia. Les daré un texto y terminaré ahí, en ese pasaje. Josué, capítulo 24, si pueden mirar allí, por favor, versículos 14 y 15. Josué, el capítulo 24, versículos 14 y 15. Y este va a ser el final de nuestro mensaje, de este tema, el soplo del Creador. Una actitud repleta de amor. Una actitud repleta de amor cuando Dios creó al hombre. Una actitud repleta de amor cuando Dios creó la Biblia, su palabra. Una actitud repleta de amor cuando Dios creó la iglesia. Una actitud repleta de amor cuando Dios produjo el nuevo nacimiento. Una actitud repleta de amor cuando Dios nos puso en el ministerio. Una actitud repleta de amor cuando hizo renacer a la nación de Israel. Y ahora una actitud repleta de amor cuando Dios sople sobre nuestra familia aliento de vida. Josué 24, le dije, versículo 14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Comencemos con el verso 14. Yo hasta es inconfundible, casi con acento boliviano. Dice: ahora pues, ahora pues, ya vamos, decídanse ahora pues. Ya deje de dar vueltas, como se dice en Bolivia, de una vez, ya. Deje de dar vueltas por el mundo. Deje de ser como los padres que sirvieron a los dioses en Egipto cuando eran esclavos, cuando estaban pisando barro y paja y soportando el castigo del látigo del faraón. Dejen de vivir como esclavos, vivan como libres en Cristo. Ahora pues, temer a Dios. Esa palabra quiere decir tener respeto, reverencia por Dios. Amén. Ahora, espera un momento. Una mirada del espejo y no he estado caminando bien. Me pongo a sacar cuenta. ¿Cuándo dejé de caminar bien con Dios? ¿En el invierno? ¿En el verano pasado? ¿O mi cuenta se va mucho más atrás? Casi un año, 2 años, 3 años quizás que no estoy caminando con Dios. No estoy teniendo reconocimiento a Cristo mi Salvador. No le estoy sirviendo, no estoy expresando gratitud en mi corazón por la vida eterna que Él me dio. Yo empiezo a repasar en mi vida y empiezo a encontrar crisis y empiezo a encontrar caos. Primero, mi alma vacía, mi alma insatisfecha. Siento que la vida para mí estoy como en arenas movedizas, estoy como en un pantano continuo, no logro hacer pie firme en la vida. Las cosas empiezan a resultar negativas en el mundo de los negocios. Miro mi familia, no hay gozo. Miro en mi alma, no hay fuerza para vivir. Y mi cabeza está divagando. Dice Josué: espera un momento, no hagan lo que hicieron vuestros padres, que sirvieron en la esclavitud en Egipto, y aquellos dioses, aquellos ídolos muertos. Dice: ahora, dice Josué, ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Y esa palabra nos toca directo a nosotros en esta mañana, hermano. Si Dios viene y nos preguntara: ¿a quién vas a servir? ¿Cuánto tiempo más en el mundo? ¿Cuánto tiempo más en el pecado? ¿Cuánto tiempo más en la tiniebla? ¿Cuánto tiempo más sin bendición de Dios? ¿Cuánto tiempo más sin tomar la cruz y seguir a tu Cristo con fidelidad? ¿Cuánto tiempo más? Dice Josué: ahora decidéis a quién vais a servir. ¿Quieren los ídolos? ¿Quieren el mundo, sus tinieblas, sus propuestas de moda? ¿Quieren estar bajo el látigo del diablo, que es el príncipe de este mundo? Dice Josué: nosotros tenemos una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Amén. Yo y mi casa nos mantenemos firmes. Ustedes escojáis lo que van a hacer. Pero yo quiero la bendición. Yo quiero caminar con Dios como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Yo quiero caminar con Dios. Ustedes elijan lo que quieran, pero yo estoy decidido. Mi familia está decidido. Nosotros vamos a servir a Jehová. Vamos a caminar con Dios. Porque reconocemos que Él sopló aliento de vida en nosotros. Reconocemos que Él sopló aliento y nos salvó. Él sopló aliento y nos da fuerza para vivir. Y todavía no es el tiempo de que Él quite de nosotros el espíritu y regresemos al polvo de la tierra. Porque un día Dios quita su espíritu y este cuerpo vuelve a ser lo que fue al comienzo, polvo de la tierra. Es lo que la Biblia enseña. Pero antes que eso suceda, antes que sea la verdad del último himno que cantamos en esta mañana, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Y teniendo esa certeza, yo me sumo al coro de Josué y digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Será esa su decisión en esta mañana? ¿Será eso a lo que Dios le está llamando? Que deje esos caminos torcidos. La Biblia menciona muchas veces sobre las ovejas descarriadas. La Biblia menciona muchas veces ese llamado: convertido de vuestros malos caminos y venid al Señor. No tengo duda que esta mañana el soplo de Dios es una actitud repleta de amor. Y hoy nos está invitando a que nos pongamos bien con Él. Y hoy nos está invitando a darnos una nueva oportunidad de servir a Cristo. Eso está presentado, la mesa está servida y yo puedo elegir el mejor manjar: estar en la comunión con Dios, estar en la mesa de Dios. Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Yo me quiero quedar en la mesa del Señor, yo me quiero quedar en la comunión con el Señor, yo me quiero quedar en el servicio al Señor. Yo quiero ser como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. De hecho, esa es la mejor elección. Y quizás hoy puede pedirle a Dios un nuevo favor y dígale que vuelva a soplar aliento de vida en usted, que usted pueda tener una vida de servicio que le dé toda la honra y toda la gloria a su Salvador Jesucristo. Yes. Que Él bendiga su palabra y que Él bendiga su vida, mis hermanos, en esta mañana. Amén.